Hola a todos y a todos, bienvenidos al nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre, los días miércoles me acompaña Tamara Molina. ¿Cómo estás, Tamara? Hola Ariel, muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, muchas gracias. Contento de comenzar este capítulo 101 de Actualizando el Medio, como los dálmatas. 3 años de trabajo que se reflejan en 101 programas de Actualizando el Medio, donde hoy día vamos a tener dos temas muy interesantes y un tercero si es que alcanzamos a conversarlo, pero por lo menos dejar planteada la idea, si es que no alcanzamos a conversarlo, de darle la idea a ustedes que puedan buscar sobre este tema. Pero Tami, ¿qué vamos a hablar el día de hoy y con quién vamos a mostrar una entrevista que grabamos hace un par de horas atrás? Sí, primero tenemos la novedad con la entrevista a Morín Iriaola, que es vocera y colaboradora activa de la Fundación Tremendas, que es una fundación que busca potenciar y, y darle las herramientas para que las mujeres, particularmente niñas y jóvenes, puedan participar activamente en diversas áreas de la sociedad. En el caso de nuestra entrevistada, ella participa en el área de las ciencias, del STEM, así que hablamos ya con ella todos los desafíos que tienen las mujeres en realidad en la actualidad, con las ciencias desde la mirada también y la labor que hace esta fundación. Así que ese es un tema para actualizar. Y por otro lado tenemos la actualidad política, que nuestro tema principal va a ser el viaje del presidente Boric a la región de la Araucanía, que sería mañana jueves, así que ese tema va fijo. Y si nos da el tiempo, vamos a estar hablando de las polémicas que ha suscitado el Partido de la Gente tras la votación del presidente ya elegido, Vlado Milosevic, de la Cámara de Diputados, ya que generó divisiones, principalmente en el Partido de la Gente, que incluso llegó Parisi ahí a intervenir desde los Estados Unidos, nuevamente llegó Parisi a intervenir ahí a los diputados que votaron a favor de Vlado, y también generó crisis en otros sectores como la de este, pero ya es un tema más profundo que no alcanzaríamos a ver hoy. Pero en caso de que los tiempos den, vamos a hablar un poco de las polémicas que generó en el partido de la gente. Efectivamente, además, como un poco lo que conversaba el lunes, lo importante del PDG para un montón de situaciones y que extraño un poco que sea Parisi el que genere esta polémica, pero lo vamos a conversar más adelante. Además, podemos conversar de Renan Inco, que le está todo curado gritándole cosas al presidente del. ¿Qué está pasando en nuestro país? Sí, o sea, la que tenía hálito alcohólico. Así que. Pero eso lo vamos a conversar más adelante. Así que. ¿Mm? Tenía antecedentes. Renalinco tenía antecedentes como con este tema del alcohol, si Sí, no me equivoco, en la Cámara de Diputados. tiene un montón de cosas. Si un día podemos hablar de Renalinco, por favor hagámoslo y todas las polémicas que tiene. Una vez lo encontraron desnudo con una mujer detrás de un auto, un montón de cosas. Un día vamos a hablar de Renalinco. Pero ahora vamos a ir con la entrevista con Maureen Iraola. Así que, Tami, si es que puedes presentar sobre los temas que ustedes hablaron en esta entrevista, que además va a estar de forma individual. En nuestro canal de YouTube va a estar completa la entrevista junto con el programa, pero también de forma individual en nuestro canal de YouTube si quieren ver la entrevista con Maureen Iraola, que estuvo muy, pero muy buena. En la entrevista hablamos temas muy importantes, sobre todo con temas de género y la importancia de la presencia femenina en las ciencias, que hoy día, como sabemos, es un tema muy atingente con todo lo que convoca la crisis climática. Existen muchos desafíos en esta área, así que Morina ahí nos dio toda la mirada con la fundación que hace Tremendas para incentivar esta participación de las niñas y jóvenes dentro de esta área. Así que de verdad, si la ven, se van a llevar una gran lección, porque las chicas de Tremendas hacen un gran trabajo muy presente con todas las niñas y jóvenes, así que no se van a arrepentir de escuchar, sin duda. Sí, así que vamos a ir ahora con la entrevista a Maureen Iraola y nos vemos después para hablar sobre el viaje de Gabriel Boric a la Araucanía. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta sección de entrevistas de Radio F5. Hoy tenemos el gran agrado de tener como invitada a Morín Iriaola, que es colaboradora y vocera de la Fundación Tremendas. ¿Cómo estás, Morín? Hola, muy bien. ¿Y tú, Tamara? ¿Cómo anda todo? Muy bien, también, muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de conversar un tema súper importante que atinge a todas las niñas, jóvenes, mujeres de nuestro país, ya que la Fundación Tremendas, a la que pertenece y colabora Morín, es un espacio que busca promover
la participación femenina en diversas áreas. En tu caso, Morín, como nos comentas y nos va a contar ahora en la entrevista, es en el área de STEM, de las ciencias. Pero antes de profundizar en esto, quería que nos contaras ahí para que todos sepamos cuál es la labor en general que realiza Tremendas hoy día como fundación. Súper. Es súper amplia la pregunta, como la forma de abordarla, porque en verdad Tremenda se basa en muchas cosas principalmente. O sea, vamos a partir por el punto en que trabajamos con mujeres, niñas y adolescentes principalmente. Siempre nuestros rangos van desde los 12 a los 25 años. Y lo que más buscamos es una forma de incluirnos dentro de este mundo, dentro del ciclo en el que vivimos, para que así sea un mundo con equidad de género. Aquí hoy tocamos temas de educación con equidad de género, en donde disminuyamos la brecha. También tenemos distintas áreas en donde se trabaja la salud y bienestar de las mujeres, la cultura, entre otras. Y yo principalmente me dedico al área STEM, en donde, como dicen las siglas, trabajamos con el área de la ciencia, la matemática, la ingeniería, entre otras cosas. Y tratamos de hacer más ameno el paso de las mujeres, que conozcan esta área, que puedan introducirse desde pequeñas y salgan de su zona de confort para poder entrar a un mundo en que en verdad hasta el día de hoy hay mucha presencia de hombres y la idea es que sea algo como más equitativo y sea agradable de estar también. Buenísima, Morín. Y como tú dices, buscan ahí que se haga más ameno, que las mujeres se hagan partícipes de distintas áreas de la sociedad. Si me puedes contar un poquito cuáles son quizás las áreas más particulares en temas, por ejemplo, tú de ciencias, vi que también hay de música, hay como de hartas áreas. Y también de qué forma genera esta labor, cuál es la intervención concreta o actividades que pueden hacer ahí con las niñas y jóvenes. Bueno, nosotras hemos notado una brecha súper grande, no solamente, a ver, nosotras creemos que el problema viene desde la base, porque no, por lo menos aquí en Chile, que es lo que se puede observar, que no tenemos una educación en donde se enseñe con equidad de género. Como te lo comentaba anteriormente, necesitamos poder establecer parámetros en donde se dé por igual la relación y la educación que reciben las niñas en comparación a los hombres, dado ya sea colegios de mujeres y de hombres o colegios mixtos. Y también ya esto lo podemos ver más adelante adentrándonos como en la educación superior, sobre todo cuando las chicas tienen este salto de pasar de cuarto medio a pasar ya a ámbitos educacionales superiores. La brecha es muy grande para entrar a ciertas carreras, por ejemplo, ingeniería, que te puedo dar un caso cercano, que es donde estudio yo. Eh, Se ve súper mermado el ingreso de las mujeres y se tienen muchas, ahora se están elaborando muchos programas para poder introducir a las mujeres en este mundo en donde hay una inserción especial de ellas, se trata de ver cómo nosotros tenemos que ingresar a través de puntajes que quizás niñas o mujeres o adolescentes que tuvieron un puntaje menor puedan tener el paso a la educación superior, a pesar de que quizás no obtuvieron el puntaje que pide la universidad, entre otras cosas. Y ya dentro de esto pasa mucho también que se observa que dentro de la crisis climática, por ejemplo, como lo vimos en la COP27, mayoritariamente participan hombres y no mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotras? En el área de STEM estamos trabajando sobre todo en una academia, se llama Academia Atómicas. Ya realizamos la primera versión el año pasado, 2021, en donde tuvimos a participantes de todas mujeres de Latinoamérica y el Caribe también. Se matricularon alrededor de 1.000 niñas, dado que esto es online, entonces podemos acercarnos a más personas. Y aquí buscamos encontrar referentes que sean mujeres y que puedan dictar las clases y hacer un acompañamiento con las chicas para que vayan creciendo, se vayan desarrollando, vayan descubriendo distintas áreas y así también que sientan que este mundo es parte de ellas. No solamente quizás existe el miedo de nosotras en adentrarnos en distintas áreas o poder incluso establecer conversaciones con distintas personas. Y la idea es trabajar esto a través de proyectos de impacto social, que es lo que busca la plataforma de Tremendas, y entre otras cosas. Además de conversatorios, academias, existen academias en distintas subáreas de Tremenda, entonces como tratamos de enfocarnos en eso, como tener una mayor cercanía con las chicas.
Buenísima. Justo te quería preguntar por esto, por el recibimiento que ves de las niñas y las jóvenes. Como decías tú, de repente ves temores, pero también las generaciones más chiquitas vienen con una mentalidad nueva. Entonces, ¿cómo ves ahí todo ese movimiento y cómo reciben ellas también todo lo que tú me mencionas? La verdad es que este es un trabajo colaborativo, no solamente con las chicas, sino que con los padres. Es súper importante, dado que las niñas cuando tienen 12 años no es que lleguen y se inscriban, sobre todo si no tienen tanto acceso a Internet o tantos permisos. Entonces, han existido diversas formas de acercamiento en donde los padres incentivan a sus hijas a participar, dado que estos son clases regulares durante un periodo de tiempo, los miércoles y los sábados. Y ya aquí eh, es súper distinto, siento yo. Hay chicas que llegan a la academia y comentan su experiencia de que quizás nunca tuvieron acercamiento al área de las ciencias, que les da susto preguntar en su salón de clases porque sus compañeros la iban a molestar, o que también existían diferencias al momento de enseñar de sus profesores, es decir, cuando dividen, por ejemplo, las matemáticas en personas que son más rápidas o más lentas, mayormente terminan las mujeres en la parte más lenta y sigue existiendo eso. Nosotras nos dimos cuenta que quizás no solo ocurre aquí, sino que donde teníamos la oportunidad de compartir con otras chicas de Latinoamérica y el Caribe, eran situaciones muy distintas entre todas, que algunas no sabían que existían ciertas carreras, que jamás habían escuchado de ellas, que nunca habían tenido un referente, como por ejemplo ahora se habla mucho de Marie Curie, entre otras mujeres que conocimos como referente, ellas no tienen idea. Y al final es súper enriquecedor al final de la clase o al final de la academia, que ya vamos con la segunda parte, pero ya vivimos la primera parte, poder escuchar todos estos testimonios y dar a entender y nosotras entender que se está formando un cambio, que ayudaron a que las chicas se potenciaran, a que presentaran sus proyectos, a que tomaran la batuta y dijeran, yo voy a hacer esto. Es un cambio súper grande y uno donde las va monitoreando durante a lo largo de 4 o 5 meses es un cambio súper notorio. Así que súper contentas con todos los resultados que hemos obtenido. Buenísima. Oye, y dentro de esta academia atómica que están haciendo, me decías que llevan unos meses trabajando, ¿cierto? Así es. ¿Y cuánto tiempo dura esto? ¿Tiene algún periodo de duración? ¿Es solo, por ejemplo, por un ciclo? ¿Lo piensan hacer de nuevo? ¿Cómo ven ahí el trabajo que proyectan? Mira, este año partieron ya la academia partió en octubre, a mediados de octubre y finaliza en diciembre. La finalización es con salidas a terreno. Lamentablemente no podemos sacar a las chicas que vienen desde otros países, pero por lo menos aquí en Chile tratamos de abarcar, nosotros tenemos convenios con empresas como Entel y Airbus, y nuestra academia se divide en subáreas, como por ejemplo astronomía, biología, tecnología y robótica. Entonces cada área va a poder tener su salida y poder conocer qué es lo que realmente estaban viendo a través de sus clases, para poder tener ya esta relación y en verdad es una academia que requiere responsabilidad, porque desde que parte en octubre, todos los miércoles y todos los sábados tenemos módulos de 1 hora y de 2 horas respectivamente, en donde ellas tienen que participar, conectarse, ya sea en pijama, desde donde quieran, pero la idea es que estén ahí y que participen y que podamos ver sus rostros también, porque em, tratamos de que esto sea como que no solamente la experta que va a estar dando la clase se sienta bien, sino que las chicas también podamos ver su cara de emoción y podamos ver el momento en que participan, para así también hacerlas presentes y decir, yo participé. Maravilloso. Me imagino que debe ser una instancia muy enriquecedora tanto para ti como para todas las niñas que están intercambiando conocimientos. Imagínate en Chile y además en otras partes del mundo. Debe ser algo muy, muy enriquecedor. Y considerando todo esto lo que tú tienes la acción contigo, ves todo desde primera persona como protagonista. Me gustaría saber cómo es la participación femenina dentro del mundo del STEM en la actualidad. ¿Cómo la ves? Yo siento que suele pasar que uh, uno puede sonar un poco como desesperanzadora con respecto a esas cosas, porque si bien hemos avanzado más que nunca, siento yo desde mi perspectiva,
nos falta mucho también por avanzar. Nos faltan muchos pasos que abarcar, nos falta mucha inclusión de las niñas para poder enfrentarse al mundo. La idea no es que ellas tengan que vivir un choque cultural, un choque de género en el momento en que ellas crecen y que vivan ese impacto, sino que la idea es que puedan, si nosotras vivimos eso, la idea es que ellas puedan transitar de forma paulatina y que no tenga que ser un tema. Em, y en verdad por eso siento que nos falta mucho. Falta que ya no se den estos debates de que existe una perspectiva de género en ciertas áreas. em, y creo que es necesario, no solamente aquí ya en temas de que nosotras podamos hacer acciones sociales, que también lo encuentro súper importante, sino que existan políticas y que se reforme desde la base en donde podamos instaurar esta instancia desde pequeñas, desde el colegio, porque al final desde ahí salimos, pasamos mucho tiempo con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, con nuestras docentes. Entonces, el cambio tiene que venir desde ahí y se deberían tomar acciones desde ya. Es decir, empezar a ver la problemática y poder ya sentar las bases y poder seguir avanzando con respecto a eso. Efectivamente, eso te quería preguntar. Tú estás siendo activista en este momento, tal como Tremendas, también existen muchas fundaciones que se dedican y tienen un impacto en la vida y motivación de las niñas y jóvenes. ¿Cómo lo ves en el área política, social, en el tema del trabajo que se está haciendo? Porque si bien, como dices tú, se ha avanzado, pero ¿crees que falta aún en el sentido de políticas públicas, por ejemplo, que pudieran ayudar a mejorar esto? Así es. Siento que falta cooperación por parte de diversos organismos, aquí en Chile por lo menos. No, no podemos hablar estadísticamente desde afuera, pero el tema es que dentro de estas políticas hay políticas que se podrían aplicar en un periodo corto de tiempo, como también ya que si aplicamos una política y se empieza a instaurar, podríamos ver resultados a muy largo plazo, es decir, 10, 20 años, porque tenemos que esperar a que las semillas de esa política se presenten en las chicas más adelante. Y no solo en las chicas, sino que el cambio aquí tiene que ser horizontal. Tiene que venir el cambio de los adultos. Es un cambio generacional, en verdad, de adultos, de pequeños, sobre todo de la vocación y de las personas que nos van a formar más adelante. Entonces, sí creo que puede tomar su tiempo, pero sí creo que hace falta que partes gubernamentales de nuestro país tomen acción, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, que podría resultar en algún momento o quizás que se puedan instaurar. No sé, nos pasó el caso de que pudimos realizar un conversatorio sobre mujeres en STEM en Ñuñoa y la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, estuvo ahí con nosotras y ella fue parte de ese momento. Es decir, yo me siento aquí y no estoy solamente delegando la actividad, sino que soy parte de la actividad. Como tener esos referentes que nos digan, sí, se está haciendo un cambio necesario. Y eso en verdad. Perfecto. Y dijiste algo muy importante, lo que comentabas respecto a las personas que nos forman ahora y que forman a las futuras generaciones que vienen. En ese caso, tú estudias una carrera universitaria ligada dentro de este mundo, que ahí nos puedes contar cuál es, que, bueno, dentro del área de STEM, ingenierías. Eh, ¿Cómo ves el ambiente dentro de tu carrera? Tanto en participación femenina, relación con compañeros y también la enseñanza que dan los docentes hacia ustedes. ¿Cómo ves ahí todo ese mundo dentro de tu misma realidad diaria? La verdad es lo que es súper complejo como tratar de encasillar cómo se ve, porque normalmente uno acá entra en un plan común, es decir, ingeniería civil base. Entonces, ahí es más diverso. Tienes tus compañeras, tienes tus compañeros. A pesar de eso, siempre son más hombres que mujeres. Y me tocó ciertos cursos en donde éramos dos mujeres y 60 hombres. Entonces, el cambio yo vengo de un colegio de solo mujeres y el cambio de pasar de solo mujeres a solo hombres fue como, wow, ¿qué está sucediendo acá? Y ya entrando como a la parte
más como en el área la que me voy a desarrollar, como la informática o como la bioingeniería. Bioingeniería de por sí se ven mucho más mujeres, pero en informática son muy pocas mujeres. Y siento que es un choque, como yo, yo tengo claro ciertas cosas, porque en verdad me involucro en esto y trato de ayudar a aportar mi grano de arena en el mundo, pero para otras personas sí es súper fuerte, como tener que empezar a trabajar solo con hombres, además de que existe esta brecha de, no es que él va a presentar, no es que él hace esto. Entonces, como que al final uno igual termina reservando ciertas cosas al estar en esos espacios. Y con respecto a la educación, he tenido la oportunidad de tener docentes increíbles, no solamente mujeres, sino que hombres también. Me ha tocado, en verdad ha sido súper parejo eso entre mujeres presentes en el aula y hombres presentes en el aula con respecto a los docentes, pero siento que he tenido muy buena suerte y he tenido la oportunidad de tener desde profesores científicos hasta profesoras matemáticas increíbles y que no se hace diferencia, que están en la sala y no obligan solo a participar a hombres, sino que es como, chicas, participen, como traten de tomarse el rol aquí y que se note, en verdad. Así que muy buena experiencia con respecto a eso. No, no sé si en verdad en otras áreas de la ingeniería o en otras carreras o universidades ocurra lo mismo, pero sí sé que aún existen personas que em, siguen incentivando la desigualdad que existe dentro de esta área, lamentablemente. Perfecto. Morini, respecto a, estaba pensando yo en espacios institucionales de poder ligados a la ciencia. Últimamente, ¿crees que se está relevando más a las mujeres? Esto te lo digo porque, por ejemplo, en la NASA se está ya en acción la misión Artemis, que va a llevar a la primera mujer a la Luna. Hoy día también podemos ver muchas influencers científicas de astronomía, paleontología, muchas, podría nombrar un sinfín, y las redes sociales hoy día son la vía que llega mucho más directamente a la juventud. Entonces, tenemos esta situación. ¿Tú crees que dentro de los espacios más institucionales, como por ejemplo la NASA, que es un ejemplo del universo, eh, ha ido relevando un poco más la labor femenina? ¿Cómo ves ese mundo? Yo creo que sí. Em, en parte siento que son muchas áreas a abarcar dentro de la ciencia, por ejemplo, la academia como tal, sigue siendo un espacio súper cerrado, un espacio machista y de difícil acceso para las mujeres. No solamente difícil acceso porque quizás tienen menos estudios, no, eso no es así, sino que el ingreso y la valoración que se le da a las mujeres sigue siendo interpelado por muchos hombres. Entonces, entrar a ese mundo es súper complejo. Y con respecto, por ejemplo, a la NASA, siento que son oportunidades increíbles, pero como te lo decía, son áreas y áreas. Y siento que en general las nuevas generaciones y las redes sociales sobre todo han hecho mucha presión con respecto a cómo nosotras nos vamos introduciendo en el mundo en general, no solamente en las ciencias. Ahora se da mucho como divulgadoras científicas como la Tere Paneque, que se conoce, Fran Astrónoma o Barbie Paleontóloga, que son chilenas y que han tenido gran repercusión con respecto a qué están difundiendo, porque tratan de llegar no solamente al público que está en redes sociales, sino que tratan de impartir clases a niños más pequeños, entre otras cosas. Y siento que eso, y como el gran movimiento que se está generando en redes sociales, ha ayudado mucho a que quizás instituciones puedan tomarnos en cuenta. Eh, y creo que eso es súper importante y en verdad agradezco mucho porque, por ejemplo, durante la pandemia sí se vio, eh, se pudieron hacer muchas más cosas que quizás no pudimos haber hecho presencialmente y así se permite que estas chicas se tomen el espacio. Quizás conocimos a más personas a través de la pandemia con redes sociales, entonces las instituciones no están lejanas a esto, están presentes, las personas que trabajan en las instituciones tienen redes sociales, entonces es una forma de mover y es una forma de potenciar. Yo lo veo fuera de que existan fake news, como me imagino que existen en su mundo y todo el tema.
creo que es una forma muy amplia y muy buena de poder llegar a más personas y de poder potenciar los posibles talentos futuros, las próximas generaciones y la ciencia como tal. Así que no sé, un gran aplauso para las redes sociales y cómo pueden funcionar para que lleguemos a más personas. Y últimamente han sido una forma muy, muy importante de llegar y demostrar el trabajo que realizan. Y, Morín, te quería hacer una consulta dentro de la web de Tremendas, dentro de toda la labor que realizan. Hay un pequeño espacio que habla de una tremenda sociedad, cómo les gustaría que fuera la sociedad desde el punto de vista de Tremendas. Me gustaría que le diera ese mensaje también a las personas de cómo es para ustedes una sociedad, no digamos que ideal, porque utopía, mucha utopía, pero cómo les gustaría a ustedes, cómo sueñan la sociedad. Nosotras soñamos una sociedad fuera del utópico. En verdad, siempre pensamos en lo que está en nuestras manos y que con eso podemos llegar muy lejos. Nosotras tenemos chicas de distintas áreas dentro de Tremendas, incluso en el área de inclusión, en donde ha servido de mucho y creo que el gran mensaje que nos gusta entregar es que todas somos capaces, en que nosotras tenemos la capacidad de poder abrir nuestros propios espacios, de poder hacer las cosas por nuestra propia cuenta y de que en verdad queremos lograr que tengamos un mundo equitativo, en donde no tengamos miedo, en donde podamos desarrollarnos plenamente con nuestros pares y en donde tengamos nuestra zona de confort constante, es decir, podamos llegar a un lugar y sentirnos bien con nuestra presencia y con la presencia del resto. Em, Pensamos mucho en que en verdad no solamente en el área STEM, vuelvo a repetir, sino que en las distintas áreas que existen, medio ambiente, salud, inclusión, entre otros, es súper importante la educación. La educación es nuestra base y en verdad como plataforma de acción, que es Tremendas, nos basamos principalmente en promover eso. Una educación con equidad de género, en donde tengamos espacio para todos y para todas, y que el cambio no solamente lo hacemos nosotras, sino que es un cambio generacional en donde tenemos que participar todos y todas. Maravilloso, Morín. Muchas gracias por esta gran conversación, un gran mensaje para todas las niñas y jóvenes de nuestro país, que son el futuro de nuestro país, estas nuevas generaciones, y gracias también al trabajo que realizan en Tremendas por motivar esta labor. Así que agradecemos mucho por haber sido parte de Radio F5, que siempre tratamos de relevar la ciencia, mostrar la labor que hacen estas nuevas generaciones, eh, porque la gente necesita saberlo, muchas veces no se conoce, pero es una labor sumamente importante porque ustedes están educando y están generando un enriquecimiento total para todas las niñas y jóvenes que se necesitan muchas veces esos impulsos, tal como tú lo destacaste en esta conversación. Así que muchas gracias, Morín. Y muchas gracias también a toda nuestra audiencia que llegó hasta este punto de la entrevista. No olviden revisar todas nuestras redes sociales por medio de Radio F5, en Instagram, en YouTube, para que puedan informarse de todas las novedades que están pasando en nuestro país. Muchas gracias, Morín. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Tamara, por hacer este espacio tan increíble y que se pueda seguir divulgando el trabajo que estamos haciendo y qué es lo que se está haciendo en verdad alrededor del mundo y en Chile principalmente. Así que se los agradezco mucho y eso. Espero que nos podamos ver en alguna otra oportunidad. Y esa fue la entrevista a Maureen Iraola, que estuvo muy, muy interesante. Yo me estoy escuchando terriblemente fuerte. A ver si. Qué interesante la conversación que tuvimos con Maureen. Y va a quedar arriba de en nuestras plataformas, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube, para que también la puedan reescuchar y compartir esta instancia que tuvo la Tami con Maureen. Pero, Tamara, vamos a hablar ahora del otro tema que tenemos en pauta, que es el viaje de Gabriel Boric a la Araucanía. Un viaje muy, muy esperado, donde... Hoy no sé qué pasa, que se me está saturando mucho el micrófono. Así que mientras también nos puedes contar cómo
Se viene el viaje del presidente Gabriel Boric a la Araucanía, que se va a realizar el día de mañana, cómo va a ser su itinerario. Hay un harto contingente de seguridad que vale la pena destacar. Sí, definitivamente es uno de los viajes más esperados, ya que el gobierno partió con el pie izquierdo con la situación de la Araucanía. Si recordamos, la ex ministra del Interior, Ixchia Siches, viajó a la Araucanía con el tema del diálogo del conflicto mapuche y se encontró con que le cortaron los caminos, con una manifestación, balazos, fue todo un tema en esa visita fallida. Y desde ahí el tema quedó sensible, se han realizado otras visitas por parte de el subsecretario del Interior, pero era algo esperado que el presidente fuera. Mañana sería la visita oficial, mañana jueves sería la visita del presidente Boric en la Araucanía, y esto ha generado diversas situaciones, opiniones polémicas respecto a la CAM, por ejemplo, que llamó a boicotear esta visita del presidente Boric. Cabe recordar que la visita de Boric se enmarca en temas de seguridad y de inversión. Él también se reunió este martes con diputados de la zona de la Araucanía eh, para escuchar sus percepciones respecto a la situación que se vive dentro de la región. Se reunió, por ejemplo, con el senador Felipe Cas, una persona que ha estado bastante en la palestra pública, que es senador por esta región. Le solicitó al presidente Boric que se reuniera con las víctimas de violencia en la región, que va a ser un tema que sí o sí Boric va a tratar dentro de su gira. También el diputado Miguel Mellado, de Renovación Nacional, comentó que apelaron a trabajar en conjunto por el bien de la gente de la zona. Todo esto con miras a la seguridad, considerando los constantes ataques incendiarios y hechos de violencia que se vienen en la región. También la diputada Erika Ñanco planteó que no se deje de lado la violencia de género, que también está muy presente en la región, pero por lo mismo esta instancia de reunión del presidente Boric con los parlamentarios que representan a la zona fue muy valorada tanto como por la oposición política como por el oficialismo, con el fin de que el presidente de cierta forma manifestó su escucha y disposición a ir con la visión de todos los parlamentarios que representan esa zona y ya iniciar allá un trabajo que va a ser muy en terreno, una agenda que se viene muy, muy intensa, marcada por visitas a la alcaldía, a conversaciones con la comunidad, abordando, como les dije, todo el tema de seguridad en la zona, según la agenda que se tiene un poco para hacerles un poco el itinerario más o menos como para que sepan qué va a hacer el presidente Boric durante jueves y viernes. Este jueves se reunirá, o sea, mañana, en Temuco con la delegación presidencial de la zona y va a desayunar con autoridades locales, además de una actividad con víctimas de la denominada violencia rural. Luego de eso va a viajar a Angol, en donde va a tener reuniones con alcaldes de la zona y familias que han sido víctimas de hechos de violencia, para después dirigirse a Lonquimay. Y durante el viernes contemplaría una actividad en Villarrica con alcaldes también. Y de acuerdo a medios de prensa, el foco de los discursos del mandatario estaría centrados en anuncios de materia de seguridad e inversión, como ya se los mencioné antes, por lo que es probable que se espere la visita del ministro del Ministerio de Obras Públicas, Juan Carlos García. Esto ha sido como el itinerario más o menos del presidente, que ya se definió, pero lo que ha generado mayor preocupación es la CAM, que como lo dije al inicio, públicamente se ha manifestado en contra de esta visita, y ha dicho que esto responde a que el presidente está como aliándose con sectores capitalistas de la oligarquía, respondiendo a una presión por parte de la zona, y también lleva la respuesta de la ministra del Interior, Carolina Toá, que le respondió a la CAM. Así que, Ariel, ahí te doy el pase a ti para que nos cuentes más o menos cómo ves la visita del presidente, que ya es mañana. Yo creo que va a estar en el ojo público todo esto, ya que en esta visita se juegan muchas cosas, considerando que ya tuvieron una fallida por parte de una representante directa, que fue Ixchia Siches, hace un tiempo y no salió bien. Entonces vamos a ver qué pasa con esta también. Sí, muchas cosas. Primero, el contingente de seguridad es muy distinto.
Según titula La Tercera, son helicópteros, 100 policías de Santiago y una noche en el regimiento. Así será el plan de seguridad de visita de Gabriel Boric a la Araucanía. Aparte con una visita anterior que él realizó estando en el rol de diputado. Ahora todo es mucho más distinto con el rol de presidente. Entonces tenemos que esta visita está acompañado de una comitiva policial que acompañará al presidente, activando servicios donde el centro operativo será la unidad policial ubicada en Pailahueque, en Ercilla. Hasta allá, por ejemplo, llegarán las próximas horas 100 carabineros de las escuelas oficiales que viajarán desde Santiago para asegurar la estadía del presidente en la zona. La función de estos efectivos se suman a los casi 1.400 que hay en la región para asegurar las zonas de tránsito, colaborar con los cortes de tránsito y desplegarse con anterioridad a la llegada del presidente a algunas actividades que mantendrán en la zona. El jefe de la Araucanía, de la zona de Araucanía, el general Manuel Cifuentes, explicó: tenemos que coordinarnos con la autoridad administrativa para disponer los servicios que requiere la investidura del presidente de la República de la región. Entonces tenemos que ya hay un contingente mayor, lo va a acompañar el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez. Y todo está muy pensado con el tema de la seguridad, sobre todo el llamado de la CAM, que lanzó un comunicado diciendo no fuera Boric del Huelmapu, y además que su viaje al Huelmapu obedece los intereses de la oligarquía, al poder de los grupos económicos que confrontan directamente la causa mapuche, toda porque bajo un gobierno se ha agudizado las estructuras de dominación que históricamente hemos combatido. Boric prisará nuestro territorio ancestral mientras que en este se expanden los proyectos extractivistas y se llenan de cárceles de presos políticos por defender el Itrófil, Mongen y la libertad de nuestra nación, lo que confirma la decisión del gobierno de consolidar una estrategia neofascista para combatir el movimiento mapuche. Son terratenientes, colonos y empresarios forestales a los que Boric pretende dejar tranquilos con su visita. Con declaraciones muy fuertes, con declaraciones un poco que marcan el sentido que tiene la CAM. De recordar que hace un par de meses Héctor Yaitul, el principal vocero de esta institución, o bueno, de esta agrupación, de este movimiento, fue detenido, está en prisión preventiva y generó mucho revuelo respecto a la seguridad en la Araucanía. Ahora, ver el foco con que el presidente va a la zona. El tema de la seguridad, lo más posible es que se lleve la agenda, producto que no puede moverse mucho respecto a cosas que hacer, cómo se va a plantear frente a las comunidades, porque el conflicto mapuche es uno de los conflictos, si es que no el conflicto más difícil de solucionar y entender. Porque está la CAM un poco que habla de los movimientos, habla de lo que están defendiendo, y al mismo tiempo no sabemos qué están defendiendo, qué están moviendo. Está el tema de las tierras, está el tema del robo de madera, que hay muchas cosas que no sabemos respecto a la Araucanía. Es una zona muy difícil de poder entender, es una zona muy difícil de poder saber qué está sucediendo, lo que efectivamente es, si es que están quemando camiones todos los días, y la seguridad, y el tema de la corte de rutas, y el estado de excepción acotado solamente en las carreteras, y estas muchas dudas, consultas, interrogantes que se nos coloca respecto a qué tan efectivo y cuál va a ser el propósito del presidente Boric en la zona. Se va a juntar con autoridades mayoritariamente locales, más que, por ejemplo, con víctimas, que era un poco lo que buscaba la derecha, que fuera solamente a ver las víctimas y que se concentrara un poco en eso, y al mismo tiempo los sectores de izquierda se han restado un poco respecto a cuáles las visitas que tienen que realizar respecto al movimiento indígena. Porque tenemos que siempre se habló y nosotros lo conversamos, que es que el movimiento mapuche, sobre todo, ¿cuál va a ser la solución? La solución que planteamos nosotros era la nueva constitución, que se da un reconocimiento distinto, se daba un estatus distinto del que se tiene actualmente, que está casi invisibilizado. Para mi práctica profesional, yo estoy trabajando en el medio del Soberano, me tocó entrevistar a Félix Keupul, que es un economista mapuche, y un poco hablaba de esto mismo, que ellos están establecidos por ley. La ley establece a 10 etnias originarias
que son las que todos conocemos, los cahuescas, los llaman a los mapuches, los aymara, los teguitas, creo que Coya también, que son los que salían en el proyecto de nueva constitución. Pero no se le hace un reconocimiento como tal, y la CONADI es una institución que genera mucha discusión, y la devolución de tierra es un tema que se sigue conversando, pero al mismo tiempo no se sabe un poco cuál va a ser la solución de este conflicto. Encuentro que Boric nos va, por ejemplo, lo que decía en su campaña, va a ir a la zona, va a ver qué está sucediendo y cuáles van a ser las soluciones. Fue Isquia Siches el primer día de cuando ellos asumieron y salió mal. Disparo, que no estaba invitada, que iba invitado por el padre de Camilo Catrillanca, pero no es llegar y entrar a una comunidad. No sé si va a hacer lo mismo el presidente actualmente, si es que está invitado, etcétera, etcétera. Lo mismo de la CAM, que pase, por ejemplo, si hay un intento de atentado, por ejemplo, el primer día. ¿Se va a suspender la visita? No se sabe, porque... Y al mismo tiempo, si hay un atentado contra el presidente, obviamente se va a generar más tensión en la zona. No es un ministro, es la autoridad más grande de nuestro país, es la persona con más poder poder fáctico, por así decirlo, no fáctico, poder efectivo que tiene el país. Pueden salir los empresarios, no sé, ya, pero en temas políticos, el presidente es la figura de autoridad más grande que tiene este país, y si sucede algo, por eso yo encuentro que se alargó tanto un poco esta visita a la zona. Es una de las pocas regiones que no ha visitado. Entonces la dejó al final, cuando es una de las zonas con más conflicto que tienen. Entonces generan más dudas que respuestas, y esto lo vamos a tener mañana. ¿Va a generar solución a esta visita de la Araucanía? Yo creo que no. ¿La ayuda al presidente? Yo también diría que no. Por el hecho que pueden salir muchos conflictos de lo que puede estar sucediendo en la zona, pero por lo menos se ve como un presidente en terreno. Yo encuentro que lo mismo de la seguridad lo tiene en la Araucanía y lo tiene en todo el país. Entonces, como está la sensación de inseguridad, ya está plasmada, ya está establecida la ciudadanía, y en la zona de la Araucanía no va a llegar a entregar grandes soluciones, producto que está concentrado en otras cosas. Y la solución al conflicto mapuche, yo encuentro que con el rechazo a la nueva constitución y con un proyecto de nueva constitución, que una de las principales críticas fue la plurinacionalidad, y esta noticia falsa un poco, que los indígenas van a tener muchos más derechos que tú, y que generó mucho conflicto, generó mucha discrepancia, va a generar ruido. Yo encuentro que es un conflicto que ya está muy lejos de tener solución. Si no hay diálogo, una diferenciación incluso de los propios medios de comunicación, de ver cuáles son las demandas reales que tiene el pueblo mapuche, en este caso la Araucanía, y que se pueden extender a todos los indígenas del país, es diferente un poco a esta imagen que se tiene con la CAM, o la imagen que se tiene del conflicto violento, que es un poco el que destaca en los medios de comunicación. ¿Hay demandas reales? Sí. Por ejemplo, esta misma entrevista de Félix Queupul, que ojalá poder traerlo acá y poder conversar con él, que creo que fue una súper buena, un súper buen entrevistado, y tiene muy buena disposición de un poco que siempre son mirados en menos respecto a las legislaciones. Los medios de comunicación no cubren temas mapuches si es que no es relacionado con el terrorismo. Los bancos no les entregan créditos para poder emprender. No hay una cosmovisión respecto a que ellos establecen una norma de financiamiento y de intercambio que viene de épocas ancestrales. Entonces, si los mismos gobernantes dicen, no, nosotros sabemos lo que está pasando, pero no hay ningún diálogo con respecto a las autoridades de la zona, y que los medios de comunicación seguimos cayendo en esta misma crítica de que son todos terroristas, son todos ladrones, son todos borrachos, no se va a llegar a nada, no se va a llegar a nada con esto. Entonces, no sé qué opinas tú, Tami, respecto al viaje en la zona. Yo encuentro que no se va a sacar nada. Siento que está bien que el presidente vaya a la zona, pero no va a haber ningún objetivo claro, y va casi por cumplir. Porque así como vaya a la zona, vaya a la Araucanía, el mismo Felipe Cast, no, que las víctimas, que la Araucanía, que... Entonces hay una concentración muy de la violencia y muy poco de querer solucionar el conflicto, que lo llevan para allá.
entregar ciertos establecimientos para decir, y un poco lo que hablamos de la aprobación del proyecto de nueva constitución. Si se aprueba la nueva constitución y la CAM sigue siendo atentados, es como, ¿ya qué quieren? ¿Qué más quieren si tienen una constitución hecha para ustedes, prácticamente? Que de verdad se nombraba la palabra indígena más que cualquier cosa dentro de la nueva constitución. ¿Qué más quieren? Entonces, ahora se rechazó, creo que se ve mucho más difuso el límite y un poco esto de concentrarnos en la CAM, yo encuentro que es parte del problema. Cuando los problemas se concentran en otras partes y se puede encontrar solución mucho más fácil de lo que lo estábamos pensando. Pero encuentro que el presidente no va con esa intención porque la popularidad lo tiene un poco en el piso y la seguridad es el tópico que se va a tocar en todos lados. Claro, sí, justo iba a tocar eso que mencionabas tú, como el tema del proceso constituyente y lo que se está planteando actualmente con el conflicto mapuche, que ha pasado a segundo plano, como dices tú. Cuando fue todo este tema del triunfo del rechazo, para este curso que tenemos de redacción digital, justo hablé con muchos dirigentes mapuches eh, y también con historiadoras, una historiadora mapuche en particular que estaría muy buena entrevistarla, para que ahí guardemos ideas de entrevistas respecto a este tema. Ella era una historiadora mapuche de la Universidad de los Lagos. Y otros expertos también me decían, científicos políticos, me mencionaban que gane el apruebo del rechazo, porque eso fue como previo al triunfo. La CAM, por ejemplo, que es uno de los grupos que es el que más hace ruido dentro de esta forma, porque finalmente esa historiadora me decía, en el pueblo mapuche hay una unidad, entre comillas, de decir lo que se quiere lograr, que es una demanda histórica, como las que mencionabas tú, que principalmente tienen que ver con la devolución de tierras, porque son un pueblo que su significado es pueblo de gente de la tierra. Entonces, esa es una demanda universal que uno puede ver en toda la comunidad de la zona. Donde se marcan diferencias es en la forma en la que se quiere llegar a concluir esas demandas. En el caso de la CAM, perdón, es una, como por decirlo, una vía armada. Está legitimado. Y en eso no está de acuerdo toda la comunidad, obviamente, pero todos tienen como el mismo objetivo detrás, el planteamiento detrás. Entonces, me fui un poco del foco, pero a lo que voy yo, es que eso es lo que decías tú, era muy importante. Si es que se aprobaba la nueva constitución con plurinacionalidad, con derechos legalmente como uno de los más avanzados respecto al tema indígena, y seguían ocurriendo estos ataques, ¿qué más quiere? ¿Cierto? Como, ¿qué más se puede hacer si ya estamos haciendo todo lo posible dentro de un marco existente legal, como es el Estado, porque funcionamos bajo un Estado, no estamos bajo la locura máxima de la anarquía, que no hay presidente, es la realidad que existe en Chile y existe en todo el mundo, no hay un país que no exista esto, ni que los pueblos originarios sí pueden tener más independencia, como se proponía, pero siempre van a estar bajo de una república, por decirlo así. Pero lo que me planteaban estos expertos en ese momento es que aunque se hubiera aprobado la nueva constitución con todos los derechos, estos grupos no iban a parar. No iban a parar por ninguna forma, porque es una ideología más de fondo que atenta como con algo más profundo aún que ni siquiera se tocaba en la nueva constitución, que era con la forma en que funciona cómo se mueve la economía en Chile, los recursos naturales. Allá también tenemos el tema de las forestales, eh, que la madera. Entonces es un tema tan profundo, ni que aunque se hubiera aprobado, según los expertos, que no sabemos si pueden estar bien o mal, porque no lo sabemos ya que no se aprobó, eso no tenía fin, según lo que ellos proyectaban. La visita del presidente en este caso no tenía un foco claro respecto al conflicto mapuche, creo yo. Tenía un enfoque desde antes, ligado directamente a los temas de seguridad que él ha planteado. Por lo mismo se reunió con todos los senadores, va a reunirse con alcaldes, va a reunirse con autoridades de la zona, con familias afectadas. Este es el foco de su visita. El foco de su visita no es veamos qué podemos hacer con el conflicto mapuche. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Uno, el gobierno está muy presionado por la oposición. Muy presionado. Tiene una aprobación al que va a la baja. Tiene el Congreso en su contra. Entonces, obviamente, con el carácter dialogante que ha propuesto Boric, dentro de que es diputado y ahora que es presidente y escucha las voces, está tratando de llegar ahí. Y por eso es la presión de cumplir con esta agenda de seguridad, que se ha vuelto un tema que se ha tomado en la agenda pública por distintos factores, porque efectivamente, como dices tú, son temas que
en los medios de comunicación masivos están. Y eso se queda en la cabeza de la gente y efectivamente hay una sensación de inseguridad muy grande en nuestro país. Y eso por un lado, que es un tema que no acaba. Los ataques incendiarios, ha habido muchas muertes también de gente civil debido a estos ataques. Entonces, se vislumbra un poco como con el conflicto mapuche, que por ahora también el proceso constituyente no está definido aún. O sea, como que pasó el 4 de septiembre la votación, octubre, noviembre, han pasado más de 2 meses desde que pasó y todavía no hay nada claro. La plurinacionalidad como tal es un tema que probablemente, esto no sé si asegurarlo o no, pero yo creo que no va a ir en el nuevo texto. Va a ir de otra forma escrito, quizás sea multicultural, se van a reconocer sí o sí los derechos, sí o sí se va a avanzar porque son temas que es un tema que tiene que estar. Todos los países, desde los más desarrollados hasta los como los de nosotros, tienen una deuda histórica con los pueblos originarios, porque obviamente estaban antes de que empezara todo este tema de la conquista, de que llegaran a América. Es una deuda que tiene todas las repúblicas actuales, podría decir. Entonces, es un tema bastante complejo que en este momento yo te diría cómo se soluciona, no se soluciona con la visita del presidente. La visita del presidente podría aportar en este conflicto, no. La visita del presidente va enfocada directamente en el tema de las víctimas frente a este conflicto y a la seguridad de la zona. Directamente por ese lado enfocado. El conflicto mapuche, yo creo que por ahora va a quedar como guardado. Guardado porque tenemos también una crítica a los estados de excepción que se han renovado constantemente en la zona, que eso no ha cambiado, que era, bueno, una contradicción un poco del gobierno porque antes no estaban a favor de eso y llegando ahí como que dijeron esto es necesario. Eh, y yo creo que se espera netamente como a lo que venga del proceso constituyente frente a esta situación, con las miras del presidente, pero yo creo que definitivamente mañana va a ser un día clave para ver qué podría pasar, porque como decías tú, hay harta seguridad, hay un contingente importante, no es un ministro, es el presidente de la República, pero igual yo creo que puede suscitar algo. No sé qué podría pasar, pero como que me imagino que algo quizás podría, alguna manifestación, no sé, veo difícil que no pase nada. No sé si tú crees que podría pasar algo, pero yo creo que algo tiene que suceder. No, va a pasar. Va a pasar. Sí. Desde puede ir desde manifestaciones obviamente disparo al aire, como puede pasar de todo, como creo que el contingente policial no es por nada. Obviamente el presidente que tenemos es el de Izquiasiche, que fue a principios de este año, fue en marzo. Entonces como no es como esto de decir no son todos los nuevamente no son todos los mapuches violentos ni terroristas ni se tiene esa imagen, pero al mismo tiempo como tú bien decías, Tami, la lucha armada es validada dentro del pueblo mapuche y hay armas de guerra y hay amenazas. Entonces puede suceder algo, sí. Entonces van a haber manifestaciones también, ahí donde también se va a generar cierta como duda, conflicto respecto, por ejemplo, a la cercanía del presidente. Boric es una persona que le gusta ser cercano, como el venirse en bicicleta, sin ningún, como literalmente un Paco al lado, sino porque Carabinero decía, como hay seguridad a lo lejos, como muy muy lejos que no se logra hacer visible. Pero por lo menos en su imagen, él se viera en bicicleta desde su casa. Entonces, y no es con una gran bicicleta, es igual es como una bicicleta como bien a su estilo. Entonces, como si él intenta hacer esto intenta hacer esto en la Araucanía, a ver qué puede suceder, si es que va a suceder. Por ejemplo, me acuerdo que fue en La Serena, que le llegó un piedrazo a un asesor. También en los primeros días de gobierno, él salió a saludar a la gente y tiraron una piedra y le llegó creo que le rozó la espalda a Boric y le llegó al pie a un asesor. Entonces, ahí donde un poco se va a generar este espacio, forma, respecto a qué manifestaciones van a haber. Que yo encuentro que va a haber. No, eso no es duda. Respecto, por ejemplo, si va a haber conversaciones con comunidades respecto a cómo lo va a hacer, o como esta idea un poco de que se tiene de los presos políticos.
como también, por ejemplo, también las comunidades mapuche esperan que vaya a la cárcel a hablar con las personas que están en huelga de hambre. Puede pasar todo eso. Entonces el tema está sensible en la zona. eh, y también, si es que nos vamos, por ejemplo, al otro lado, que son los resultados electorales, la Araucanía siempre gana a la derecha. Siempre gana la derecha, gana el rechazo, ganan los sectores como por ejemplo los republicanos, le va muy bien, a la derecha le va muy bien en la Araucanía. Son zonas que le va bien a la derecha. Entonces va literalmente Boric a confrontarse políticamente también a una zona que no, comúnmente está en contra de él. Entonces, no lo sé, no lo sé. Por ejemplo, si es que también se llega a hablar con los empresarios de la madera, ¿qué va a decir? Entonces, hay muchas cosas en la zona, muchos conflictos y muchas cosas que no les van a ayudar a ir a la zona. Está bien que lo haga así, pero también se va a ir a meter un poco la pata en los caballos si es que están todos en contra de él, como un poco en la foto de Garfield. Como esta foto que sale como una tacha en su cara y él está ahí. Entonces siento que le va a pasar eso a Boric. Y bueno, ojalá no le pase nada en realidad. Ojalá. Sino, ¿quién quedaría de presidente? Oye, sí, el ministro del Interior. Carolina Toa, sí. Carolina Toa, presidenta de Chile. Que era presidenta ¿Cómo estaría nuestro país? hasta que se generen nuevas elecciones. Y ¿Podríamos hacer esa nota? es que está, creo que lo hicimos por el caso de, o reflotarla, que fue cuando lo hicimos para la acusación constitucional contra Piñera, que fue que le quedaban como muy poco tiempo de gobierno y la constitución lo que establece es que de la segunda mitad de gobierno queda a cargo el presidente del Senado. Y si es antes, queda a cargo el ministro del Interior. Por ejemplo, se hablaba mucho que iba a quedar Blumel, pero había pasado justo la segunda mitad de gobierno, para el 18 de octubre del 2019, había pasado justo la segunda mitad y quedaba el presidente del Senado, que era Jana Proboste. Jana Proboste de presidenta del Senado, ya queda como presidente. Entonces, y en su momento era Jaime Quintana, creo que el PPD estaba antes. Entonces quedan esos dos nombres, y lo mismo en caso del fallecimiento del presidente, queda en este caso Carolina Toa, y después tiene 30 días para llamar a nuevas elecciones. Y ella es la que queda a cargo durante ese periodo electoral. Claro, sí, o sea, no sé, yo creo que eso no va a pasar. No, ojalá que no. Pero no pasa. Pero igual podríamos refletar esa nota, sin duda. Hacerla con nuestro formato actual de notitas. Sí. Es que tenemos de ponerla hasta bien interesante. Es que además, igual Turán que hace como, ¿qué pasa si matan al presidente de la Araucanía? Título, ¿cómo se llama? Sensacionalista. Súper sensacionalista, así como, ¿qué pasa si llega a la cama y mata al presidente de la Araucanía? ¿Qué haría si Victoria Itur mata al presidente? Pánico total. Pánico total. Es que eso igual es un escenario que puede suceder. Pues igual un poco lo que conversamos al principio. ¿Qué pasa si hay un atentado contra el presidente? Si la cama está haciendo el llamado, hay que ponerse en el escenario. No creo que lo vayan a matar. Pero. Y esperemos que este capítulo no envejezca mal. Pero en ese sentido, como ver cuáles son los escenarios posibles y el atentado está. Y también está del otro lado, que no pasa absolutamente nada. Es una visita igual corta a la zona. Creo que va del jueves a domingo. Y el lunes ya está retomando su labor aquí en Santiago. O creo que viaja el mismo domingo. Entonces no es una visita larga como se ha ido en otros espacios, que sea una gira, por ejemplo, al norte, y ha estado una semana y media en el norte del país. Entonces, eso. Creo que no alcanzamos a hablar del partido de la gente. Sí, no alcanzamos a hablar del PDG, pero dejémoslo como tema para el próximo miércoles y lo hablamos los dos. Porque creo que es un tema que no va a envejecer.
Incluso solamente se irá agregando más información, así que ya tenemos tema para el próximo miércoles, que es las declaraciones de París y el Partido de la Gente, que sí van a generar conflicto porque ya vemos un poco, y sobre todo ya con la visita del presidente en la zona, que es donde al PDG le fue muy bien, se pueden sacar también ciertas conclusiones respecto a cómo se van posicionando estos rostros políticos que hace que sea un partido que se denomina personalista, que todo gira en torno a una sola persona. El Partido Republicano también es un partido muy personalista que gira en torno a la figura de José Antonio Cast. El PRO en su momento gira en torno a la figura de Marco Enrique Minami, a diferencia de otros partidos como Revolución Democrática, el PPD, el Partido Socialista, que ellos son un poco más pluralistas en relación a estos partidos creados un poco para levantar estas figuras. Entonces el Partido de la Gente es algo muy interesante a analizar, y sobre todo el impacto que está teniendo y que puede tener las próximas elecciones, siendo el partido, creo que es el segundo partido con más militantes detrás del Partido Comunista. Entonces es algo no menor. Así que eso, Tami, palabras finales, palabras de cierre, conclusiones. Conclusiones, fue un capítulo bien, me gustó. Muy variado. Diverso. Invitado nuevamente a ver la entrevista, a revisar nuestro contenido por las redes sociales, que hemos estado un poquito flojos, pero ya vamos a volver. Y eso, gracias siempre por llegar hasta este punto, por estar apoyando siempre ahí a los de siempre que han estado escuchando nuestros programitas. Así que muchas gracias y ojalá todos tengan una muy, muy linda semana en lo que queda, que ya queda poquito para que se acabemos a la mitad. Y estar atentos a todo lo que pase. Siempre recordar que es importante estar informados, estar atentos a todo lo que pase, mirar lo que está pasando en la actualidad, en la política. Siempre, porque la información es poder. Así que eso. Qué buena forma de cerrar el programa, un programa de nuevo muy variado, gracias de nuevo a Morrin y Ira Ola, que estuvo aquí conversando con nosotros. De nuevo también a la audiencia que llegó hasta este punto, muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que nuestras redes sociales, principalmente para saber cuándo subimos un nuevo episodio, cuando estamos en vivo, que son los días lunes y los días miércoles a las 8 de la noche, a través de nuestro canal de Twitch, en twitch.tv/Radio F5. Además, recuerden seguirnos en nuestras otras redes sociales como Radio.f5 en Instagram y Radio F5 en Facebook. Además, pueden seguirnos en nuestras plataformas de audio para revivir estos episodios como Spotify, iVoox y Apple Podcast y YouTube, en YouTube con video, que nos pueden seguir como Radio F5. Nuevamente, muchas gracias por haber llegado hasta este punto y nos escuchamos en una próxima edición de Actualizando el Medio. Hasta luego.